Un momento. Antes de que empiece el vídeo, te voy a contar una cosa. Somos Rayola Networks, somos un proveedor de alojamiento web e infraestructura especializado en WordPress. Nuestro trabajo es tener en nuestro centro de datos en Madrid tus sitios web seguros, que carguen rápido y además, si pasa algo, tenemos soporte técnico 24 horas telefónico. Así que nada más, si quieres probar nuestros servicios, simplemente te dejo el siguiente QR. Hola, soy Álvaro Fontela, CEO y cofundador de Rayola Networks, y en este vídeo voy a enseñarte cómo instalar N8N de una forma fácil y simple usando EasyPanel. Te dejo este QR, ¿vale? Que tiene varios materiales, varios enlaces sobre N8N y que creo que si quieres seguir el proceso por escrito, pues te va a ayudar. Y si no, espera y continuamos con el vídeo. Antes de empezar con la instalación de N8N usando EasyPanel, vamos a tener que usar un cliente SSH para esto. Yo personalmente, aunque uso otro para una persona que no tiene conocimientos avanzados y que no está acostumbrada a trabajar con un cliente SSH, yo recomiendo PuTTY. PuTTY es una herramienta para varios sistemas operativos, pero sobre todo para Windows, es gratuita, lo podemos descargar en putty.org, como pone aquí. Y bueno, realmente simplemente pulsando Download PuTTY ya lo descargamos. Bueno, vamos a esta página y aquí descargamos la que nosotros queramos de las versiones disponibles. En este caso, para Windows, pues vamos a descargarnos el 64 bits x86, ¿vale? La descargamos y ya podremos utilizarla, ¿vale? Es muy fácil. Y ahora cambio la pantalla de arriba para hacerlo directamente. Menciono lo de la pantalla de arriba más que nada porque voy a estar mirando hacia arriba, entonces que lo sepáis. Que sepáis que es por eso. Entonces, el tema es el siguiente. Yo elegí la versión instalable, lo instalamos con un siguiente. En el caso de Windows, es muy fácil, como puedes ver. Y una vez que lo tenemos listo, pues podremos ejecutar PuTTY. Simplemente para que lo veáis, el icono de PuTTY es este, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, podremos ver algo similar a esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Voy a ampliarlo para que se vea un poquito más. Aquí tenemos que introducir la dirección IP del servidor VPS que acabamos de contratar. Nos ha tenido que llegar en el correo electrónico después del pago, en el momento de la instalación. Una vez que tenemos la IP, la introducimos aquí. Dejamos el puerto por defecto y pulsamos en Open. Se nos abrirá esta pantalla negra, que es el terminal, si se ha hecho la conexión correctamente. Es decir, si el servidor está funcionando correctamente, nos saldrá esta ventanita y si la IP está bien introducida, claro. Y ahora aquí ponemos root, así, ¿vale? Y nos ha tenido que llegar al correo electrónico junto con la dirección IP una contraseña de administrador, ¿vale? Que nosotros simplemente la copiamos, la pegamos. Es normal que no aparezca, ¿vale? De hecho, para que veáis un poco el tema, yo aquí puedo escribir, puedo tal, y nunca va a aparecer nada, porque es una medida de seguridad para que no se vea la contraseña. Una vez que hagamos esto, simplemente, vuelvo a decir, copiamos dándole clic, o sea, pegamos la contraseña que hemos copiado, simplemente dando clic derecho aquí, ¿vale? Cuando esto se pone verde, pulsamos Enter y ya estaremos dentro del servidor VPS. Entonces, mi recomendación inicial de primeras es hacer lo siguiente, y es hacer ya hemos instalado Debian, siempre y cuando hayamos instalado Debian, apt-get update, para actualizar la paquetería, todos los paquetes de software a las últimas versiones, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esto, que nos ha salido todo esto, si no tienes conocimientos, nunca has visto esto, es normal, ¿vale? No te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la página de EasyPanel. La página de EasyPanel es esta, ¿vale? Entonces, yo tengo que copiar esto de aquí y llevármelo a la consola. Pero antes de nada, os quiero comentar una cosa. Esto es un panel gratuito con ciertas limitaciones, ¿vale? Tiene versiones de pago y no sirve, o sea, sirve para muchísimas cosas más que para instalar N8N. Pero nosotros lo vamos a usar para N8N. Este es un panel que nos permite gestionar aplicaciones basadas en Docker, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues no vamos a profundizar ahí, pero son una especie de contenedores que engloban la aplicación, una configuración y los servicios necesarios para ejecutar esa, esa aplicación,
¿vale? Entonces, nosotros vamos a usar la versión gratuita, ¿vale? Instalada sobre el VPS que hemos contratado en Rayola Networks. Así que nos vamos a simplemente aquí a la home, ¿vale? A la página principal de easypanel.io, copiamos esto y nos lo llevamos a la ventana en negro, es decir, a la terminal. Y ahora simplemente volvemos a hacer lo mismo. Clic derecho y al hacer clic derecho se nos copia directamente lo que tengamos en el, vamos, lo que hayamos copiado previamente. Y con esto pulsamos Enter. Y voilà, tenemos que esperar, simplemente va a tardar un poquito de tiempo, no mucho la verdad, es una instalación bastante rápida, en menos de un minuto en estos servidores VPS está solucionado. Existe, bueno, también un tema de potencia en el servidor VPS, pero bueno, en este caso son servidores VPS bastante potentes, incluso el más barato, con lo cual no va a tardar muchísimo tiempo. Vamos a darle pues un par de minutos, o sea, un par de minutos, no, menos de un minuto, pero bueno, un par de segundos fuera de cámara, para no seguir yo hablando aquí rellenando el vídeo, básicamente. Cuando ha acabado, ¿vale? Cuando ya haya acabado, nos va a salir esto que veis en pantalla, ¿vale? Tenemos que copiar esta URL, entonces la seleccionamos, ¿vale? Que es la IP, la dirección IP y el puerto, lo copiamos, es normal que pase esto, y ahora ya nos lo podemos llevar a nuestro navegador. Recordemos que en el navegador estábamos aquí en la página de EasyPanel, copiamos esto en la URL y pulsamos Enter. ¿Vale? Esto es normal, ¿vale? Nos dice esto porque no acepta, no está sin SSL, pulsamos igual ir al sitio y nos tiene que aparecer algo similar a esto. Con esto vamos a crear la cuenta de administrador dentro de nuestro EasyPanel, de nuestro panel de control, donde vamos a instalar N8N. Entonces ponemos un correo, una contraseña y cómo has conocido EasyPanel, en este caso Rayola Networks, ¿vale? Dejamos esto así y vamos a poner email y contraseña. Una vez que tenemos cubierto el email y contraseña, simplemente pulsamos en Setup. Y voilà, ya estaremos dentro de EasyPanel. Nos da una serie de, bueno, de datos, de cómo se está ejecutando en el servidor. Como veis aquí, el servidor tiene 1 GB de RAM, está usando la mitad ya el panel y todo el sistema de Docker. Y bueno, podemos comprar una licencia, pero nosotros vamos a usar la gratuita. Al menos en este, para hacer esto, vamos a usar la gratuita. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a panel otra vez y vamos a pulsar en crear proyecto. Crear proyecto le vamos a llamar automatizaciones, ¿vale? Y por ponerle un nombre, ¿vale? Pulsamos en crear. Me dice que tiene que ser todo en minúsculas, lo cambio. Y ahora, dentro del proyecto de automatizaciones, que solo vamos a poder crear 3 proyectos dentro de EasyPanel, en la versión gratuita, pero vamos a poder meter dentro todas las aplicaciones que queramos. De hecho, esto sirve para instalar N8N, pero tenga en cuenta que, bueno, que si instalamos más aplicaciones podemos quedarnos cortos con 1 GB de RAM, que es lo que tiene el VPS más barato. Servicios, le pulsamos aquí a este botoncito, este más, ¿vale? Y ahora buscamos N8N. Hay un buscador aquí muy chulo, pulsamos N8N y vamos a poner la última versión. ¿Cómo sabemos cuál es la última versión? Porque aquí nos viene esta. Pues muy fácil. Nos vamos a Google y buscamos N8N GitHub. Entramos, buscamos aquí esto y vemos que la última es la 88, ¿vale? 1.88. En el momento de ver, o sea, de grabar este vídeo. Vemos que hay versiones en pre-release, pero nosotros buscamos la última que ponga lasted, ¿vale? Las anteriores, nada, la que ponga lasted. Pues cogemos esto, 1.88.0, nos lo llevamos aquí, sustituimos esto y simplemente vamos a pulsar sobre crear. Se creó correctamente y vamos al proyecto y ahora hay que esperar a que se haga deploy de la aplicación en Docker, es decir, que el contenedor se descargue, el contenedor Docker de N8N se descargue y se autoconfigure. Vamos a darle algo de tiempo, suele tardar menos de un minuto, depende de la potencia del servidor VPS. De hecho, si nosotros nos vamos aquí, vamos a ver que, bueno, ahora sí, que ya hay consumo, como ves, ya está el procesador del VPS al 100% porque está haciendo cosas, ¿vale? Vamos a esperar, simplemente, pues un par de, entre 1 minuto y 2.
Cuando haya finalizado nos saldrá algo similar a esto. De hecho, si cogemos esta URL que nos pone editor is no accessible via, copiamos, nos lo vamos al navegador, pegamos y voilà. Ya tendremos acceso a nuestra nueva instalación de N8N lista para empezar la configuración. ¿Cuál es el tema? Que esto es un subdominio de EasyPanel. Y yo personalmente me gusta poner mi propio dominio o subdominio. En este caso, yo había configurado para nombre del VPS n8n.singletesthub.com. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para configurar eso? Porque además esto influye en el nombre de los webhooks, en cómo se llama la URL de los webhooks. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil, ¿vale? Nos venimos aquí otra vez y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a dominios, aquí abajo, dentro del proyecto, y vamos a ponerle, en lugar de esto, agregar dominio, y vamos a poner n8n.singletesthub.com, que es como se llama mi dominio. Tú tienes que poner el tuyo. Evidentemente, para hacer esto, este hostname debe estar apuntando a la dirección IP del VPS. Esto se hace con las DNS, ¿vale? Esto se hace con las DNS. Si tienes alguna duda, si contratas tu VPS con Rayola Networks, puedes preguntarle a nuestro departamento de soporte, ¿vale? Porque esto es muy fácil, es algo muy básico. Por eso tampoco me voy a parar a explicarlo aquí, porque no tiene nada que ver con N8N. Simplemente es algo común en el mundo web. Una vez que tenemos el dominio puesto aquí, que lo tenemos apuntando, ¿vale? Pues simplemente dejamos todo más o menos así, porque no hay mucho más que tocar. Y con HTTPS y creamos. Marcamos, bueno, podemos probar si funciona, ¿vale? En este caso funciona, nos da este error porque el SSL aún no está generado y nos da esto porque aún no está configurado. Tengo que hacer una cosa. Cambiamos a hacer principal en la estrellita y una vez que tenemos esto así, tenemos que hacer lo siguiente, venirnos aquí a entorno, copiamos este dominio, nos venimos a entorno y aquí personalizamos el dominio de los webhooks, es decir, el nombre que van a tener los webhooks. Les ponemos el que acabamos de añadir y guardamos. Nos dice que tenemos que pulsar el botón implementar una vez que están listos los cambios y precisamente es lo que vamos a hacer ahora, porque todos los cambios ya están listos. O sea, hemos hecho los dos cambios, el de dominios poniéndolo como principal y también en entorno hemos añadido aquí la URL con el HTTPS y con todo para que esto sea la URL de webhook también. Pulsamos en implementar y ahora simplemente tenemos que esperar, ¿vale? Se está parando, está volviendo a arrancar y toda la historia, se está redescargando y simplemente tenemos que esperar, ¿vale? Es normal que aquí el consumo suba porque está haciendo cosas. Y ahora ya nos dice el editor es accesible vía esto. Con lo cual, copiamos esto, que creo que ya lo tenía aquí, pero bueno, lo pegamos. Bueno, ha dado este error, no ha cargado y es porque se me ha olvidado una cosa, ¿vale? Aquí tengo que hacer lo siguiente. El puerto interno es este y yo lo estaba metiendo pues el 80, ¿vale? Entonces cambiamos, le metemos, además me lo dice directamente aquí, el puerto, guardamos, implementamos, vamos a esperar a que termine de implementar y una vez que termina de implementar, que ya nos sale esto otra vez, vamos a probar. Y voilà, ya podemos configurar N8N pues con un usuario, un nombre, apellidos y una contraseña que puede ser la que nosotros queramos, ¿vale? Vamos a meterlo y next. Nos hace una pequeña encuesta, siempre en la instalación y demás, podemos omitirla fácilmente y ahora pues podemos empezar a trabajar con la interfaz de N8N porque ya lo tenemos instalado. Solo añadir una cosa y es lo siguiente. Mucho ojo con o sea, podemos monitorizar todo, ¿vale? La RAM, la CPU, disco y demás. Mucho ojo con todo esto porque si alguno de ellos llega a tope, pues nuestro sistema, digamos, nuestro N8N puede
pues tambalearse sería la palabra, ¿vale? Podría tambalearse. Si llegara a tope de disco, por ejemplo, tendríamos un problema bastante grave. Si llegara a tope de RAM momentáneamente o de CPU, pues puede que se pierdan algunas ejecuciones o que fallen algunas ejecuciones. Entonces, pues cuidado con eso. Al final son recursos, el límite está en los recursos del VPS, pero bueno, que esté siempre al 67% tampoco es un problema porque N8N no consume mucha RAM, salvo que trabajemos con grandes volúmenes de datos, ¿vale?